Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Me alegra mucho estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Espero estén listos con sus cuadernos para que tomen apuntes y su Biblia, para que corroboren que todo lo que les enseñamos está escrito en la palabra de Dios. Vamos a abrirla en Jeremías capítulo 1 a partir del versículo 4. Hoy vamos a aprender acerca de los profetas, quiénes eran, qué hacían, cuál era su función, etc. Vamos a estudiar acerca del profeta Jeremías. Su nombre quiere decir el Señor levanta. También recordemos acerca de su clase anterior. Ustedes aprendieron los 10 mandamientos que fueron escritos en piedra. Espero ya los tengan memorizados. Pero primero vamos a orar. Señor Padre maravilloso, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu palabra y nos revele el mensaje que quieres darnos. Aunque estos niños son aún pequeños, eso no es imposible para ti, porque somos ese pueblo escogido para anunciar tu evangelio, proclamar de tu nombre y tu amor, y de la gran misericordia que has tenido para con nosotros al perdonarnos y darnos un Salvador. En el nombre de Jesús, nuestro amado Señor, te lo pedimos. Amén. La clase de hoy se llama La palabra de Dios dada por los profetas. El versículo de hoy está en Jeremías 1:9, 17b, y dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca, levántate y diles cuanto te mandé. ¿Ok? ¿Qué es un profeta? Primeramente, los profetas eran elegidos directamente por Dios. En Jeremías 1:5 dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Es que ellos no despertaban un día y decían: ay, hoy me voy a dedicar a ser profeta. No, Dios ya los había consagrado desde antes de nacer para esto. ¿Qué es un profeta? Es el medio humano o son las personas que Dios usó para dar su mensaje. Es decir, hablaban de parte de Dios y solo decían lo que Dios les dice que digan. En Jeremías 1 del 6 al 9 dice: donde quiera que te envíe irás, y todo lo que yo te mande dirás. ¿Qué quiere decir esto? Que no decían lo que a ellos se les ocurría, sino solo lo que Dios le mandaba que dijeran. Dios hablaba directamente con ellos. ¿Recuerdan a Moisés? En la zarza ardiendo, ¿recuerdan que le dio también los mandamientos? ¿Recuerdan a Daniel? El del foso de los leones. También les hablaba por medio de parábolas y también por medio de ángeles. ¿Qué hacían estos profetas? Proclamaban el juicio de Dios sobre el pecado y exhortaban al pueblo a que se arrepintieran. En Jeremías 1:17 dice: levántate y diles lo que yo te mandé. ¿Recuerdan a Jonás? Que Dios lo mandó a Nínive. Jonás, el que el pez muy grande se lo comió, lo mandó a Nínive a decirle que se arrepintieran, porque si no los destruiría. Dios ha tratado de muchas formas y por muchos medios que la gente conozca de su voluntad. Primero, le dio a Moisés la ley escrita en piedra. ¿Lo recuerdan? Fue su clase anterior. Luego Dios envió a estos hombres escogidos que se llamaban profetas para que de su propia boca la gente escuchara lo que Dios quería decirles. Pero aún así la gente no escuchó. Dios tuvo que mandar profetas para hablar con los seres humanos porque ellos no entendieron su palabra o no quisieron obedecerla. Hay diferentes maneras en las que podemos conocer de su palabra. En la naturaleza, como lo vimos en clases anteriores, en la conciencia humana y también que fue escrita en piedra, como los 10 mandamientos. Pero aun cuando la gente tenía la palabra de Dios escrita en piedras, la gente no entendía y no quería hacer lo que Dios les había pedido. ¿Cómo es posible? ¿A qué se deberá? Quizás puede ser rebeldía,
O quizás puede ser ignorancia porque no conocemos la palabra de Dios. O tal vez porque pensamos, nadie lo hace porque lo voy a hacer yo. Al fin, Dios tuvo que mandar personas importantes para que pudieran aclarar en voz alta las cosas que Dios quería decirle a su pueblo. Ellos fueron los profetas. Hoy, Dios sigue tratando de comunicarse a la humanidad y quiere enseñarles acerca de su voluntad y lo hace de diferentes maneras. Alguien que fue llamado a servir a Dios como mensajero fue Jeremías. En sus Biblias podrán encontrar los nombres de algunos profetas, como lo son también nombres de los libros de la Biblia. Es importante aprenderlos y aprenderlos en el orden que se encuentran. Hay dos tipos de libros proféticos: los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Mirando los libros, ustedes pueden adivinar por qué se llaman así. Los libros proféticos mayores no quiere decir que sean más importantes que los menores. Se llaman así por el tamaño de sus profecías. Los dos son importantes. Algunos de los profetas menores son Zacarías, Joel, Amós, Ageo, etc. Y en los profetas mayores podemos encontrar a Jeremías, a Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. En el libro de Jeremías vamos a encontrar una historia muy interesante. En el capítulo 1, cuando Dios le habla a Jeremías, Jeremías le dijo que no sabía él cómo hablarle a la gente y que él aún era muy joven. Y Dios le contestó: no digas soy joven, porque donde quiera que te envíe, tú irás. Ustedes también pueden ser los mensajeros de Dios hoy, en el lugar donde viven. Esos mensajeros modernos que explican la palabra de Dios, que proclaman la palabra de Dios a los demás. Los profetas de hoy aclaran la palabra de Dios por medio de sermones, de lecciones, etc. ¿Cómo se hace? No quiere decir que tú vas a ir gritando por las ciudades como Jonás: arrepiéntanse o Dios los destruirá. No. Hoy en día hay personas buenas, de buena fe, pero lo hacen en forma tan brusca que la gente rechaza el mensaje y rechazan al mensajero. Tenemos que dar el mensaje en forma suave, con bondad y misericordia. Les voy a contar una anécdota. Hace un tiempo tuve la oportunidad de conocer a un niño pequeño, como ustedes, alegre y juguetón, que amaba profundamente a Dios y ardía dentro de su corazón el deseo de que todos conocieran acerca de Jesús, sobre todo sus amiguitos con los que él jugaba fuera de su casa. Él quizás no se sentía capaz, así como nosotros, o no sé si te sientes igual tú, pero con sus palabras de niño lo hacía, y por eso le llevaba a su mamá, a sus amiguitos, y le decía: mamá, mamá, mira, te traje a mi amigo, porque él no conoce de Jesús, para que tú le digas quién es Jesús, enséñale lo que hizo por nosotros. Y se le iluminaba su cara al escuchar junto con su amigo acerca de Jesús. Su mamá tuvo que abrir dos grupos de niños en su casa, uno en la mañana para los que iban en la tarde a la escuela y otro en la tarde para los que iban a la escuela en la tarde. Esos niños ahora ya son jóvenes. Algunos asisten a iglesias cristianas y otras aún no, pero son buenos estudiantes y son buenos ciudadanos. Pero lo importante es que se les enseñó la palabra de Dios. La semilla ya está sembrada en su corazón y conocen de las buenas nuevas, de la esperanza de salvación en Cristo Jesús. En 1 de Pedro 2 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tú, como ese niño,
puedes ayudar a comunicar la voluntad de Dios, aclarándola, enseñándola, como lo hizo Jeremías y como lo hicieron los demás profetas. Pídele a Dios que en tu corazón arda el deseo de servirle y de servirle de todo corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por esta clase. Te rogamos, Señor, que tu presencia esté con nosotros para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Así queda la manualidad del día de hoy. Lo pueden hacer ustedes. Yo lo hice en un cartoncito reciclable de cereal y lo pegué aquí. Ustedes lo pueden adornar como ustedes quieran. El día de hoy también le damos gracias a Dios por los cumpleaños del mes de octubre. A Elías Flores.